Hoy les quiero hablar sobre un libro que me acabé de leer hace unos días y realmente siento que es uno de esos libros que le cambian a uno la vida, o por lo menos abren como un panorama de posibilidades supremamente amplio después de haberlo leído y como que muestran un mundo completamente nuevo, y es Las enseñanzas de Don Juan. La verdad, este libro hace mucho rato me venía como llamando por diferentes lados, porque lo he escuchado de personas pues que me lo han recomendado y lo he escuchado como muy referenciado realmente. Y hace poco estaba como literalmente buscando qué libro leer y entre varias opciones, yo no sé por qué yo sentía que había una más que tenía que recordar, que había un libro por allá que tenía que buscar. Y me senté como en un momento así de silencio y dije, Las enseñanzas de Don Juan. Y justamente cuando lo busqué, resulta que habían 2 ejemplares en la biblioteca. Uno que ya estaba prestado y este, que es completamente nuevo. Es literalmente acabo de llegar y soy la primera persona que lo lee. Entonces como que justo como que me tenía que encontrar. Y significa como mucho para mí, tiene como mucho significado simbólico ese hecho, pues. Entonces, ¿qué es lo que dice Las enseñanzas de Don Juan? No voy a hacer spoiler, voy a hacer como un pequeño resumen, pero quiero como hablar exactamente de lo que me aportó a mi vida y las cosas que todavía estoy asimilando, pero que yo sé que estaré implementando de aquí en adelante en mi camino. ¿De dónde vienen las enseñanzas de Don Juan? Resulta que Carlos Castaneda, que es el autor, fue un antropólogo muy importante. El man abordó desde un punto de vista completamente nuevo el tema de la espiritualidad indígena, del chamanismo, de los rituales, los usos de plantas de poder, los estados no ordinarios de conciencia, un montón de cuestiones que se van como desprendiendo de ese mundo tan grande que aporta pues por lo menos el conocimiento yaqui, que es de donde viene Don Juan, que es como tal el benefactor que instruye a Carlos Castaneda en este camino. Se podría decir que es como su maestro, su gurú, pero va más allá de eso, ¿cierto? Es ya un vínculo como muy espiritual el que tiene de aprendiz a maestro. Y Don Juan es una figura bien interesante, o sea, es muy enigmático, realmente es muy enigmático. Hasta ahora no han como dado demasiados detalles sobre su historia, porque yo sé que en los libros siguientes hay como más desarrollo. Por ahora es un personaje muy enigmático, pero tiene unas palabras y unas reflexiones supremamente interesantes que a mí me parece que de verdad me iluminaron en muchos sentidos, y también se necesitan interpretar. O sea, este libro requiere tiempo y también estoy seguro de que lo leeré más veces en mi vida, y cada vez que lo lea pues encontraré más significados, porque es de esos libros que parecen como una inspiración divina y realmente tienen un montón de planos sobre los que uno va profundizando a medida de que avanza en la vida, y de alguna forma son libros casi que proféticos, ¿cierto? Donde se trae como, siento yo, que un nuevo evangelio en cuestiones espirituales y de exploración de la conciencia. ¿De qué se trata? Bueno, Carlos Castaneda llega a la conclusión de que todo lo que hay detrás del desarrollo de estas prácticas, pues de lo que se podría denominar como brujería o de la exploración de la conciencia, el propósito de todas estas prácticas es convertirse en un hombre de conocimiento. Esa es la misión. Y como explica el mismo Carlos Castaneda en unos comentarios que hizo posterior a la primera edición, llega a la conclusión de que para los chamanes del México antiguo, la condición predatoria del universo quería decir que el intentar del universo es estar constantemente poniendo a prueba a la conciencia. Vieron que el universo crea un número inconcebible de seres orgánicos y un número inconcebible de seres inorgánicos. Al ejercer presión sobre todos ellos, el universo los fuerza a acrecentar su conciencia, y de esta forma el universo trata de hacerse consciente de sí mismo. En el mundo cognitivo de los chamanes, por ende, la conciencia es la cuestión final. Ser un hombre de conocimiento es desarrollar esa conciencia. De ahora en adelante pues no lo vamos a denominar ser un hombre de conocimiento, porque creo que se queda corta la palabra hombre. Entonces, en sí, ser un ser de conocimiento. Ahora, ¿qué compone a un ser de conocimiento? ¿Qué se supone que lo caracteriza? Eso lo viene a hablar ya casi al final del libro, en unas conclusiones que él saca acerca de todas las enseñanzas. Pero entonces dice: llegar a ser un hombre de conocimiento era asunto de aprendizaje. Un hombre de conocimiento poseía intención rígida. Un hombre de conocimiento poseía claridad de mente.
Llegar a ser hombre de conocimiento era asunto de labor esforzada. Un hombre de conocimiento era un guerrero. Llegar a ser hombre de conocimiento era un proceso incesante. Y un hombre de conocimiento tenía un aliado. ¿Y para qué ser un hombre de conocimiento? Bueno, realmente creo que se trata más con aprender a vivir, transitar los caminos de la vida con corazón, que también es un énfasis muy grande que hace Don Juan frente a los diferentes caminos que se le abren a Carlos, porque entonces Carlos se empieza a meter como en ese mundo del chamanismo y de esa espiritualidad tan exótica y se empieza como a dividir, ¿cierto? Empieza a tener como pensamientos muy divididos porque claro, es un hombre de alguna forma de ciencia, pero entra a este mundo de lo sutil, de lo inconsciente, de estos estados alterados de conciencia y pues claro, se empieza a cuestionar seriamente como esos caminos. Pero entonces Don Juan le dice lo siguiente: antes de embarcarte en cualquier camino, tienes que hacer la pregunta: ¿tiene corazón este camino? Si la respuesta es no, tú mismo lo sabrás y deberás entonces escoger otro camino. El problema es que nadie hace la pregunta. Cuando uno por fin se da cuenta de que ha tomado un camino sin corazón, el camino ya está a punto de matarlo. En esas circunstancias, muy pocos hombres pueden pararse a considerar, y más pocos aún pueden dejar el camino. Un camino sin corazón nunca es disfrutable. Hay que trabajar duro tan solo para tomarlo. En cambio, un camino con corazón es fácil. No te hace trabajar para tomarle gusto. Para escoger un camino debes estar libre de miedo y de ambición. Hoy no soy ni guerrero ni diablero. Para mí ya no hay nada de eso. Para mí solo recorrer los caminos que tienen corazón. Cualquier camino que tenga corazón. Eso recorro. La única prueba que vale es atravesar todo su largo, y eso recorro mirando, sin aliento. Y claro, habla sobre todas esas decisiones, sobre todos esos destinos posibles que se nos abren en la vida, pero realmente solo existe uno, realmente solo hay un sendero, y está como en esa libertad, en esa conciencia, escoger si ese sendero tiene un sentido, si realmente llena. Pero claro, en ese camino, en ese andar de convertirse en un hombre de conocimiento, pues se dan muchas pruebas, y entre esas pruebas resulta que Don Juan dice que hay 4 enemigos a los que uno se enfrenta en el camino para ser un ser de conocimiento. ¿Cuáles son? Bueno, el primero de esos enemigos es el miedo, y el miedo pues aparece nada más empezar el camino, y de hecho se empieza a presentar a lo largo de cada paso, a lo largo de cada tramo en ese camino. La única manera de poder ganarle a ese enemigo, de poder pasar la prueba, es nunca dejar que ese enemigo le permita a uno retroceder, nunca salir corriendo, nunca huir de él. De alguna forma, el único antídoto es enfrentarlo, es mirar ese miedo cara a cara y fortaleciendo esa capacidad de enfrentar el miedo, de saltar al vacío, se le vence. Pero realmente el miedo siempre va a estar ahí presente, solo que se le va a tener controlado, se le va a tener dominado. Y se dice que cuando un hombre vence al miedo, tiene la claridad, una claridad de mente que disipa todos los miedos. Pero entonces esa claridad es el segundo enemigo, porque también ciega y da una falsa seguridad de que ya uno puede hacer lo que se le antoje, de que siempre tiene la razón y de que se lo sabe todo. La cosa es que cuando esa claridad gana, el hombre se deja de aprender, se deja de crecer, se termina volviendo como una mera imitación. Pero cuando se comprende que esa supuesta claridad realmente es solo un punto de vista, de que el panorama es mucho más amplio, entonces se logra derrotar a ese segundo enemigo. Pero entonces cuando reconozca ese lugar en donde está parado, ahí llega el tercer enemigo, que es el poder, la capacidad de manifestar, de influir sobre el mundo, ese poder que empieza a crecer y que empieza a poner en cuestión, que empieza a poner en duda todos los valores, todo el sistema de creencias y la solidez de las certezas, de los principios. Si uno se deja corromper por el poder, termina siendo cruel y caprichoso. Pero entonces, si uno logra trascender ese poder y entender que no viene de uno, sino de un lugar superior, que no es para uno, sino que es una herramienta, para terminar entendiendo exactamente cómo y cuándo usar su poder, con qué fines. Pero entonces, al final, después de derrotar a los 3 enemigos, llega el cuarto, que es de alguna forma el enemigo inabatible,
que es la vejez, el tiempo, o en otras palabras la mortalidad. Y así de alguna manera la fatiga y la zozobra terminan de alguna forma apagando y finalizando ese camino. Termina diciendo, a pesar de que la vejez no se pueda derrotar, pero si el hombre se sacude del cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque sea tan solo por esos momentitos en que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invencible. Esos momentos de claridad, poder y conocimiento son suficientes, que son los momentos en los que la vida cobra sentido. Muchas veces llegamos a esos estados de lucidez de diferentes maneras, pero son esos momentos, esas sensaciones las que perseguimos en este camino de conciencia, esas certezas de que se está cumpliendo con la misión, de que se está recorriendo un camino con corazón. Entonces, claro, pues no se trata de llegar a la meta final, ¿cierto? Porque de alguna forma ese último enemigo es imposible de vencer, pero desde que se llegue hasta ese día, con la búsqueda todavía viva, con el deseo de seguir trascendiendo y de seguir cumpliendo con el destino, de seguir siendo una herramienta, un instrumento de Dios, un instrumento de fe, pues se gana, a pesar de que al final se pierde la vida, pues se gana de alguna forma la eternidad. Entonces es impresionante este libro, y voy a seguir como con esa serie de Carlos Castaneda porque realmente me tocó, y el man escribe de una manera muy, muy certera, pues como con un respeto muy grande por la verdad y por su verdad sobre todo. Sé que hay mucho más por explorar, sé que hay mucho más por aprender, sé que de aquí se me escapan un montón de cosas porque es supremamente amplio, pero pues ya queda ahí la invitación para todos los que de pronto han escuchado algo sobre este libro, los que están curiosos y pues se lo quieren leer, y los que ya se lo leyeron, que realmente pues que se vieron interesados por lo que yo quería decir sobre él, pues también comenten qué les parece, qué cosas les gustaría también hablar sobre ese tipo, sobre la cantidad de conocimientos pues que hay en este libro, sobre recomendaciones para leer los libros siguientes, no sé, o sea, la idea es que nos encarretemos de alguna forma con esto, y bueno, espero que sigan esta serie de los libros de Carlos Castaneda. Vamos a ver a dónde nos lleva. Y seguro volvamos realmente a cada uno, pues, porque ese conocimiento y esa búsqueda no se acaban y hay que renovarla, siempre hay que renovarla, que estar ahí al acecho. Cazando.